Buenas noches, gente querida. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Deseamos estén lo mejor posible en el lugar donde se encuentren en este momento. Gracias a ustedes y a los ponentes, podemos hacer posible esta celebración 2024, donde estamos celebrando los 100 años del natalicio de Rolando Toro Araneda, creador de la biodanza, y llevando la vida al centro y celebrando la vida una vez más. Para mí es un inmenso placer, honor, disfrute, goce y alegría, todito eso junto, presentar a quien nos va a acompañar hoy, Luis Alberto Vallejo. Denme acá un segundito para apagar unos mic y ya estamos listos. ¿Ok? Luis Alberto hoy nos va a acompañar en un conversatorio, ¿no? Biodanza, el lenguaje afectivo del amor en la organización. De Luis Alberto, para quienes no lo conocen, les quiero contar que él ha sido para muchos de nosotros un referente en lo que es la biodanza organizacional. Facilita la aplicación de biodanza organizacional, sistema biocéntrico de las ¿Qué te organizaciones. dije, va, pues? Un momento por acá. Ok, ya apagué el mic. Luis Alberto es profesor didacta de biodanza y también es director de la Escuela Santa Fe de Bogotá. Él se menciona biodanzante de base. Entonces, Luis Alberto, gracias por haber aceptado esta invitación, por el tiempo que has reservado para nosotros esta noche. La audiencia es toda tuya. Ay, Maika, gracias por esa presentación, qué belleza. Eso es lo que yo más amo de nosotros, las posibilidades de trabajar desde el corazón, desde el amor. Nada, pues sumamente agradecido. Aquí el agradecido soy yo, que me den la invitación de poder colocar mi voz, de poder conversar un poco de un tema que me apasiona, porque es donde me encontró a mí la biodanza en la organización. Feliz de nuevo de estar aquí compartiendo. Para mí, Ave Fabi es uno de esos logros maravillosos de los facilitadores, una asociación bellísima con este trabajo y este esfuerzo que hacen ustedes cada año. Eh, pues todo el año, durante todo el año siempre están activos, pero ya se nos volvió una cita cada año abrir con ustedes, hacer estas actividades, lo que vienen haciendo con los asociados. Entonces, muchísimas gracias a las personas No, me que tomaron, metió. a las personas que se tomaron el tiempo para estar aquí en esta conferencia, en este conversatorio, para conversar y charlar un poco, más que bienvenidos. Gracias, primero pues por apoyar el conversatorio y segundo, y más importante aún, por apoyar a Fabi y todo el esfuerzo que se hace para salir adelante con esta, no solo con esta semana, sino con la asociación como tal. Esa es mi introducción, Mike. Muy bien. Bueno, antes de arrancar, siempre arrancamos diciendo, me gustaría arrancar preguntando. Entonces, y es eso, como, ¿qué nos gustaría a quienes están ahí con la cámara, quienes están al pendiente, como tener la posibilidad de que puedan abrir el micrófono? Y inicialmente, ¿qué nos gustaría cuando vemos el título, qué nos resuena y qué nos gustaría preguntar? ¿Qué nos motivó en 30 segunditos? ¿Qué nos motivó a querernos unir a esta charla, a este espacio? Así es que nos escuchamos. Nos toca avanzar rápido porque el tiempo es corto. El tiempo en televisión es muy corto. A ver, por aquí están en red, está Leticia, está Colmenas, está María Isabel Ordóñez, por aquí está Marisol González, gente reconocida, querida, amada, Patricia Pérez, por ahí está Eucaris levantando la mano. Dale, Eucaris, 30 segunditos, vamos.
Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, saludarte. Te vi allá en Bogotá, me encantó, ¿verdad? Tu energía, tu coraje, todo tu espacio. Y me encanta este tema de la aplicación que tienes de biodanza en las organizaciones. Por eso, saludos, gracias a todos y buenas noches. A ti, hermosa, gracias. Por ahí veo una sonrisota de Patricia. Querido, un gusto verte. Buenas noches a todos. Bueno, este tema es mi día a día, me apasiona. Hago trabajo en organizaciones, todavía no he hecho la extensión formalmente y de todo mi interés estar aquí y aprender. Bien. ¿Quién más? Levanten la manito. A ver. Sol, tú miras el chat ahí. Luis, en el chat, Andlis y Ediner nos escriben, me anima mucho el tema y mi deseo es formarme en esta extensión. Muy bien. María Isabel tiene por ahí levantada la mano. Hola, ¿qué tal, Luis? Un gusto Hola. desde México. Sí, me Oh, interesa mucho. Me interesa mucho la extensión. Ya la estoy, ya tengo experiencia en el tema organizacional, pero lógicamente quiero ahondar en una extensión y estoy, bueno, de muchos años trabajando en organizaciones. Y ha sido bien bonito llevarlo muy a las bien. empresas. Muy, muy bien. ¿Alguien más? Ahí está, muy bien, Leticia. Qué bien que se van animando, Leticia y Marisol. Hola, saludos. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Saludos desde México también, Ah, aquí de la Escuela de Cuernavaca. Em, órale, con toda. La porra, la porra. Pues nada, a mí me encanta, yo siempre me meto a todas las conversatorios que puedo, desde la pandemia, estoy tomé muchos conversatorios, clases, etcétera, pero este tema también me interesa muchísimo. Creo que es algo eh, es un beneficio muy importante poder llevar la biodanza a corporaciones, ¿no? Muy bien, Saludos. gracias. Marisol, cosa hermosa. ¿Cómo estás, mi amor bello? Qué emoción verte. Bueno, biodanza en la organización, y creo que contigo lo hablé hace mucho tiempo. Yo que he estado pues inmersa en el mundo organizacional hace tantos años, siento que tiene muchos beneficios y que puede llevar muchas bondades para trabajar el ambiente de trabajo, pero también es cómo te sientes tú dentro de ese ambiente de trabajo, cómo aportas tú para los otros y para el equipo en general. Siento que es un tema apasionante y he podido vivenciar cómo la biodanza trae a equipos de trabajo elementos de insight y de crecimiento como equipo. Entonces, fascinada y expectante de lo que nos vas a compartir. Gracias, Gracias, gracias. gracias. Bien, bien. ¿Alguien más? Por ahí estaba Jenny, la vi también. Abraham. Bien. Hola Luis y hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Un placer ¿Dónde estar andas aquí tú? de tiempo. Ahora mismo estoy en el estado Florida de los Estados Unidos. Vivo en la ciudad de Orlando. Aquí Muy estoy bien. a la orden y aquí estoy, bueno, para aprender, para reaprender y hacer todos estos contactos. Saludo a toda la gente que está aquí conectada. Y bueno, muchas gracias a ustedes por todo este aporte. Muy bien, qué bello. Muchas, muchas gracias Y un por abrazo estar para ahí. ti.
Excelente. Qué belleza. Qué lindo poder hacer este trabajo en un día como hoy, además. Bien, entonces, a ver, salgo de acá que tenía algo. Listo, listo. Entonces entremos en materia un poco. Ay, tienes la mano, Solecito. Bien. Sol, ibas a decir algo. Estás sin micrófono. Ya va, que este teléfono no me permite abrir el micrófono. No, mi vida, estaba aplaudiendo porque todas tus fans están aquí. Estamos aquí. ¿Ok? Ay, Dios, qué bendición. Gracias. Abraham, ¿dónde estás? Cuéntanos. Y vio colmenas. Me aparece aquí. ¿Dónde están? Cuéntenos. Si pueden abrir el micrófono. Hola, Abraham. Hola, ¿me escuchas? Sí, señor. Pues yo estoy desde acá igualmente de Cuernavaca, en México, Qué bien. y estoy aquí porque una de las cosas que jamás se me ocurrirían hacer es llevarlo a una organización, entonces quiero saber de qué va. O sea, he visto, he recogido la opinión de personas que lo han hecho con gran éxito, me conmueve, pero no sabría cómo, entonces quiero saber, quiero enterarme, quiero escuchar más. Perfecto, qué bien. Excelente. Muy bien. Gracias. A ustedes por colocar su voz. Listo. Bueno, yo me quedé aquí con Colmenas, es que me apareces tu hombre, pero no sé cuál es tu nombre. A ver si nos está escribiendo. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, biodanza, entonces, y tenemos hoy un tema y es este tema de no solo ver biodanza como una práctica, sino como una pedagogía, que es lo que es finalmente biodanza. Entonces, biodanza, el lenguaje afectivo del amor en la organización, lo que nosotros trabajamos en biodanza a partir de su propia definición, que la definición de biodanza que tenemos es que es un sistema de reeducación afectiva, lo primero, reaprendizaje de las funciones originarias de la vida, lo segundo, y que se me olvidó la tercera, ayúdenme, reaprendizaje de las funciones originarias de la vida, reeducación afectiva y, Regeneración orgánica. muy bien, y renovación orgánica, excelente, y renovación orgánica. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues que las organizaciones son entes vivos. Entonces arranco para quienes aún no conocen, a veces suelo ser, me parece que soy repetitivo, pero creo que hoy vale la pena conversar un poquito de esto. Eh, Vladimir, gracias Vladimir. Hoy eh, yo me llamo, como ya les decía algunos, Luis Alberto Vallejo y tengo la fortuna de haber conocido biodanza que no fue amor a primera vista. No fue amor a primera vista. Detesté la biodanza. Me parecía terrible. Venía de trabajar en lo organizacional, venía enfocado en el logro, en los objetivos, en alcanzar los indicadores y en lo que era importante. La gente iba y venía, pero los indicadores quedaban ahí reflejados y eso era lo más importante para mí. Pero cuando llega la biodanza a la organización donde yo estaba hace unos veintitantos años, además no era
no era voluntario, tocaba ir de manera obligatoria. Entonces no era voluntario si querías ir a danzar, sino que hacía parte de la filosofía de la organización y por ende se debía de asistir. Entonces, de comienzo, insisto, no fue amor a primera vista, pero aquí estoy atrapado hace más de 20 y tantos años. ¿Qué me enamoró? Que insisto, fue un lenguaje afectivo muy diferente al que yo había conocido hasta ese momento de la organización. Hace 20 años apenas se empezaba a hablar de competencias blandas en las organizaciones, se hablaba mucho de alcance de objetivos y demás, pero realmente no se hablaba de competencias blandas en las organizaciones. Para quienes venimos de ella y hemos trabajado en ellas, sabemos que no funcionaba así. Se hablaba de una misión y de una visión de la organización y eso era como lo más importante. Hoy en día estamos en un nuevo mundo donde la misión y la visión pasaron a un segundo plano porque lo más importante ahora son los valores de la compañía y que las compañías además puedan identificarse con quienes la habitan. Es decir, que la compañía se convierta en un ser vivo. Y eso me pasó a mí. Cuando me encontré con la biodanza, me conectó con la vida y me permitió entender que era más fácil alcanzar los objetivos si trabajaba en pro y por y para la gente. Y cuando me acercaba al otro, cuando me acercaba a mis equipos de trabajo, comencé a ver que los resultados se obtenían mucho más fácil, que no tenía que esforzarme tanto y que cuando me preocupaba, no me preocupaba, perdón, cuando me ocupaba de mi vínculo afectivo con el otro, las cosas eran mucho más fáciles. Me explico. Eh, yo soy administrador de empresa de base, entonces administraba en un restaurante de una cadena de restaurantes. En ocasiones manejaba 50, 70, 80 personas. Y, por ejemplo, que las personas cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Era muy complejo obligarlo a que use el tapaboca, que use los guantes, no sé qué. Y cuando lo hacía desde la norma, y desde la norma diciendo, si no haces te sanciono, si no haces te pasa tal cosa, como desde el castigo, las cosas no fluía tanto, no funcionaba tanto. Pero cuando nos empezamos a ocupar de las personas y que genuinamente no me preocupara cumplir con el indicador, sino que el indicador se aplicara al bienestar de las personas, la cosa funcionaba diferente. Y ahí hice match, ahí hice clic y dije, ah, bueno, la cosa es por otro lado. Y entonces me hizo mucho sentido esto de la reeducación afectiva, porque nosotros en educación a partir de si antes era a partir de los 12 años, hoy en día a partir de los 8 años, ya hablamos de reeducación, es decir, en la primera infancia el niño está en proceso de aprendizaje, está aprendiendo, está reconociéndose y afianzando su personalidad, porque la identidad ya sabemos que hay muchas cosas que están ahí en los potenciales genéticos, pero sí afianzando su personalidad y su identidad. Pero a partir ya de los 12 años, en este momento, ya estamos hablando de reeducación, reeducarnos afectivamente. Y fíjense que Rolando coloca este concepto hace más de 70 años. Recordémonos que estamos en los años 20, ¿no? O sea, ya estamos en la mitad de los años 20, 2024. Y Rolando arranca con esto en los 50, en los 70 comienza la fuerza, pero él arranca mucho más atrás. Entonces era muy novedoso esto que estaba diciendo, casi loco. Y hoy en día, luego entonces se viene el abordaje de competencias blandas, que es maravilloso, y le dicen a la gente, mira, hay que preocuparse por la comunicación asertiva, hay que preocuparse por el equipo, por el trabajo en equipo, hay que ocuparse de ser proactivos, de ser resilientes. Y eso en la teoría es muy bello. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que eso en la práctica diaria se vuelva tangible y se haga real? Que no sea un discurso de la mente y que no sea un discurso puesto en las carteleras o puesto en los objetivos de la organización, sino que eso de lo que estamos conversando se vuelva tangible y se refleje en los indicadores. ¿En cuáles? En todos los de la organización. Entonces, la biodanza, con su lenguaje afectivo, nos invita primero a ocuparnos de nosotros mismos y luego, que tiene este referente maravilloso, es que se ocupa de trabajar conmigo, trabajar con el otro, trabajar con el entorno y con la totalidad.
Entonces, eso que vemos en el modelo teórico también se aplica al organizacional. Vamos a explicarnos un poquito mejor. Yo me voy a atrever, que soy un poquito atrevido a veces, pero me voy a atrever a mostrarles un par de diapositivas de la formación en la que trabajo, que es la formación de, este no lo vamos a ver, este tampoco, este es el que vamos a ver por ahora. Y ya se los he mostrado a algunos que han estado en otro. Entonces, ¿qué es biodanza? Biodanza es una vivencia de la vida cotidiana, es una vivencia puesta en la acción. Entonces, el proceso de integración en biodanza lo logramos mediante la regresión y la regresión integradora, ejercicios que nos permiten integrar y modificar para que se dé la expansión de conciencia. La expansión de conciencia nos lleva a modificar la identidad, y la modificación de la identidad es acción sobre el mundo, ser y estar en el mundo. Ese es el ciclo que nos permite la vivencia. Entonces, la vivencia es el motor de la integración, la regresión facilita el proceso de integración, y la modificación de la identidad comienza en el encuentro con el otro. El resultado es la modificación del mundo. ¿Y por qué les quiero traer esto a este espacio? Pues porque las organizaciones están llenas de seres humanos, está llena de seres vivos. Y las organizaciones de ahora, y más después de la pandemia, antes de la pandemia ya lo estábamos viendo, pero ahora después de la pandemia es mucho más claro que necesitamos un lenguaje que aborde al ser en todos sus ámbitos. Los jóvenes de hoy no quieren empleos para 20, para 30, para 40 años. Eso lo vivieron nuestros abuelos, lo vivieron nuestros padres, y así difícilmente algunos de nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Nos damos cuenta de eso? O sea, eso de que entonces las empresas en la revolución industrial, porque teníamos la agraria a la que hay que volver para poder seguir comiendo, pero en esa revolución industrial, entonces lo importante era tener un empleo, trabajar en una oficina, tener un buen puesto, tener un muy buen cargo, y esa fue una realidad que funcionó durante algunos años. Eh, y ni hablar de las empresas de prestaciones de servicio, donde anteriormente, por ejemplo, yo trabajo haciendo, y lo hago con biodanza además, yo tengo una formación, 3 formaciones en coaching ontológico, conversacional y organizacional, y lo combino, hago la entrada con eso y llevo al cuerpo con biodanza. Entonces con biodanza hago procesos de selección, porque la gente se vuelve también experta en presentar pruebas de selección y son expertos en darnos el perfil que estamos buscando para el cargo. Pero la ventaja y la belleza de este lenguaje de biodanza es que el cuerpo no miente. Entonces, hay ejercicios que cuando diseñas una buena clase te permiten ver si realmente hay alegría genuina en la persona, hay un deseo de servicio, está el deseo de interactuar y de comunicarse, dependiendo del área donde yo necesite a cada persona. ¿Me van comprendiendo? Ya los enredé. Muy bien. En el momento que quieran pueden levantar la mano, preguntar, porque esto es un conversatorio más que eso. Muy bien. Dicho esto, las organizaciones que hoy estamos teniendo, si ya antes era válido una metodología como esta en la organización, hoy en día con mayor razón las organizaciones necesitan de procesos como el que tiene biodanza para integrar a las personas, porque estábamos diciendo que anteriormente lo más importante en una organización era su misión, su visión, era lo más importante. Hoy en día no, eso pasó a un segundo plano. Hoy en día lo más importante son los valores corporativos de la organización. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu identidad como organización? Antes era yo el que le decía a la empresa, vea, señora empresa, recíbame que yo quiero trabajar. Hoy es la empresa la que me busca y me dice, venga, tengo tantos puestos de trabajo, yo le ofrezco esto. Entonces la oferta cambió. Y más ahora, insisto, donde los jóvenes de ahora no quieren jornadas de 8 o 10 horas de trabajo, no se quieren transportar 2 o 3 horas. Por ejemplo, en Bogotá la gente tiene que irse 2 horas en la mañana en carro, 2 horas en la tarde. Hoy en día la gente quiere trabajar en línea.
Hoy en día la gente quiere ser remunerada a precio de call center y que mi hora sea paga a tanto. Entonces, lo único que hace que la gente pueda permanecer en las organizaciones es brindar una oferta de valor y una oferta de valor afectiva. Dada la afectividad, como la vemos en biodanza, que es una de las líneas más poderosas, pero que la afectividad también, recordemos que cuando vemos el módulo de afectividad para los que ya se formaron o están conociendo biodanza, la afectividad incluye temas como los celos, la envidia, la rabia, el dolor, la tristeza, y todo eso lo vivimos en las organizaciones. La organización es una familia. Entonces, en la organización, en la familia está la tía que me cae mal y que viene frecuentemente a casa, está la que viene a criticar, está la que viene a ver cómo funciona el marido, está la que viene a ver, es como cuando llega auditoría en la familia, la auditoría es la suegra, usualmente, ¿no? Y en la organización, pues la suegra es auditoría, llega como a ver qué está pasando y qué está sucediendo. Pero si esa auditoría la enseñamos a que esa auditoría sea más afectiva, enfocada en el valor y no únicamente en la cifra, en el número, sino en las personas, comienza a haber una mirada diferente. Hasta aquí me gustaría aquí hacer un pare y preguntarnos si hay preguntas, si vamos comprendiendo como un chequeito así rapidongo. Abramos micrófonos. Florelena, bienvenida, mi amor. Bien, Luis, mira, Luis, una pregunta, un comentario solamente. ¿Y qué hay de esa disociación entre la afectividad y la inteligencia? ¿O crees tú que con mucho cursi, pues mucho corazón, se puede manejar una organización, querido, sin ver resultados eficientes? claro, es que ¿Qué me dices? los resultados los da, por ejemplo, cuando a mí me dicen, Luis, ¿cuáles son los indicadores que voy a encontrar? Entonces, cuando una persona, que me parece excelente la pregunta que haces, yo le digo, mira, es que aquí no se trata solo, cuando hablamos la palabra amor, no es rosa, es roja, es intensa, es sangre, es corazón, es de coraje. Entonces Coraje. tenemos una mala percepción de la palabra amor. La palabra amor es bien fuerte, ¿sí? Ahora, y te digo que puede llegar a ser incluso la emoción o el sentimiento a veces arcaico, pero también muy miserable, porque yo te amo hasta donde me siento bien contigo. Tú me puedes adorar, me puedes colocar un castillo, pero si la vaina no es recíproca y yo no estoy sintiendo, me marcho, mi amor. Entonces a veces nosotros, y sobre todo los biodanzantes, no todos, pero en su gran mayoría, pintamos pajaritos en el aire y se nos olvida que la biodanza tiene danzas maravillosas, eucaris, como la danza de los límites, la danza del tigre, la danza de oposición armónica, la danza del no. Esa es la estructura, mi amor. ¿Se entiende? Entonces, la afectividad, lo primero que tiene, el eje, la columna vertebral de la afectividad son los límites. Quien no tiene límites realmente no ama, genera dependencia o quiere que la endiosen o lo endiosen. Y eso nos lo enseña Rolando en el módulo de afectividad y en el módulo de contacto y caricias. Un contacto que no tiene tacto, que no tiene tonus, que no tiene la piel bien puesta, no es un contacto bien recibido. Pedagogía del contacto y la caricia. Vamos a oír tres preguntitas. Entonces, María Isabel, Marisol y Patricia. Las escuchamos. Ok. Sí, es importante eso, ¿no? Ver que cuando es una organización, pues la organización tiene que lograr objetivos. Tampoco vamos a hacer como en flores, decir que eso tiene que llegar a meta, tiene que llegar a objetivo y así es. Para eso se hace una empresa. Entonces, si hay mucho de la danza, claro, hay que conocer la organización, hay que ver cuáles son sus retos, cómo está el ambiente laboral y muchas cosas más, ¿no? Que tiene que haber una investigación anterior a una sesión de biodanza organizacional. Pero lo que tú acabas de decir, oposición armónica, el no, el sí, la vitalidad, la pasión también, la pasión. Claro. Y algo Nosotros, mucho, ajá,
Adelante. Nosotros cuando hacemos una clase tenemos una curva y tenemos un objetivo. En las Claro, organizaciones también. Nosotros igual, no danzamos por danzar. Biodanza no es un movimiento libre. Yo exactamente. odio profundamente cuando encuentro, ven a biodanza para que disfrutes la La alegría pases de bien. vivir. Y el otro Sí, va ese día y se encuentra, cuando está danzando con el otro, se encontró con la amante, se encontró con la pareja, se encontró con el hijo que no ve hace 20 años o que no se habla y no se encuentra justamente con el amorcito, se encuentra en ese encuentro consigo mismo a través del otro. La organización es una representación de lo social. La organización es otro de los ejes en los que nos desempeñamos. De hecho, es donde más vivimos. Ahora, hay una mala mirada también, porque creemos que la organización es el sitio donde yo voy a trabajar. La organización es el conjunto donde yo vivo, que hay un reglamento de propiedad horizontal y tiene unas reglas. La organización es la casa donde yo vivo, que aunque yo tenga claro. 50 años, pero voy a la casa de mi mamá y me dice, aquí se llega a las 10 de la noche, no a la hora que usted se le dé. O sea, eso es una organización. Entonces, ahí hay unos replanteamientos de Sí, y esa para mirada. cerrar el punto, el tema del bienestar también y de la renovación orgánica, ¿no? También eso es algo que se trabaja porque también se ve la vitalidad de la organización, de cada individuo, cómo está de vital, y sin una vitalidad básica, una salud integral, pues es muy difícil que llegues a un objetivo de manera armónica e integrativa, ¿vale? Totalmente. Todas las líneas de vivencia. Vitalidad, energía para la acción. Visto desde la organización, la capacidad que tiene la organización para permanecer en el tiempo, pero también para sacar sus proyectos adelante. Y una organización desbilitada, que no tiene vitalidad, es una organización donde su gente no dura y tiene una rotación muy alta. ¿Sí? Una organización que no tiene una buena sexualidad es una organización donde la gente no dura, no se apasiona porque no encuentra feeling, no está siendo atrapada, no está siendo apasionada. O sea, en la creatividad ni se diga, hay que ser creativo incluso en la forma. Si mi organización es una organización donde trabajamos barriendo y trapeando, haciendo el aseo en los centros comerciales o en un colegio, yo tengo que ser creativo para que alguien que le toca hacer un trabajo tan fuerte como ese pueda sentirse digna y digno creando su propia vida a partir de esa posibilidad que hoy tiene. Visto desde la afectividad, pues ya lo hemos tratado bastante en este Florelena. conversatorio. Hola, Yuhat. Bienvenido, chico. Hermano. Muy bien. Y si vemos la trascendencia, no se diga, porque si una organización no tiene trascendencia, no va a poder perdurar en el tiempo. Si una organización no tiene trascendencia, no puede lograr sus objetivos y propósitos que le permitan que su gente también se sienta identificada con ella. Entonces, todos los potenciales que trabajamos los tiene la organización. Patricia y Marisol, qué pena. No, lo mío es muy corto porque quiero dejar desarrollar el tema que traes, ¿no? La pregunta la dejo para el final, pero el aporte en relación a la consulta que nos hacía Eucaris. Yo planteé la otra vez precisamente también en un conversatorio de ABEFABI, hay un término muy común en las organizaciones que se llama fijar acuerdos. Fijar acuerdos es un indicador de afectividad que tiene que ver con los límites. Cuando un jefe está conversando con su colaborador, la idea es que se establezcan acuerdos de cumplimiento y ese seguimiento se hace en función a esos acuerdos. Allí está presente la afectividad. Entonces Tal cual. rescato mucho de lo que dices, ese concepto de que la afectividad es solo rosa. Y No, no, es no, roja. eso es falso, es falso. Y los acuerdos es una manera de respetarnos, de cuidar al otro. Si yo cumplo mi acuerdo, me cuido yo y cuido al otro. Entonces es ampliar ese concepto de afectividad. Es el aporte. Gracias, Patricia. Maika. Y aquí estoy yo. Estoy aquí, pregúntame. Luis, en el chat, Leti nos escribe una pregunta. ¿Usas biodanza para reclutar? Uso biodanza para hacer procesos de selección. Efectivamente, sí. Sí uso. Hago unos diseños de clase que me permiten evaluar ciertos aspectos de las organizaciones. ¿Sí? Y cuál es el perfil que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces, estoy buscando un líder para una organización.
Entonces coloco un trencito y veo si ese líder tiene el cuidado con el grupo, si genera empatía, hago una ronda de las transformaciones, a ver si se mueve de un lado a otro. Hay una cantidad de ejercicios ahí maravillosos. Biodanza es una metodología poderosa, pero sobre todo pedagógica. Y gracias por los aportes. Entonces, cuando yo llego a una organización, el primer indicador claro, y esto que decía Orcari es, porque lo primero que te dicen es, y bailando yo voy a subir mis indicadores, y bailando voy a mejorar mis ventas, y bailando voy a mejorar la deserción, y bailando voy a lograr que se cumpla lo que... Claro que sí, señor, sí, danzando lo logramos, pero no es danzando por danzar, sino que lo primero que yo tengo que hacer es un diagnóstico de la organización a donde yo estoy llegando. ¿Sí? Yo necesito conocer a la organización y yo no pido que la organización se adapte a mí. Yo me tengo que adaptar a la organización. Biodanza es un proceso de integración. Entonces, en esa medida, nosotros lo que hacemos con biodanza es que tenemos unos aprendizajes de varios órdenes, ¿sí? De varios órdenes. Entonces, cuando uno anda por ahí como escudriñando, estudiando un poquito, recordándose a uno mismo cómo empezamos nosotros en la biodanza, entonces la biodanza, como es una pedagogía y es una pedagogía progresiva, lo primero que yo tengo que hacer es progresivo. Entonces yo no puedo llegar a una organización a decirles que usted a partir de este momento tiene que ser biocéntrico. Imagínense que nosotros hiciéramos eso en las clases cuando nos llega alguien nuevo a una sesión de biodanza o algo. Entonces, primero es progresivo, uno primero va conversando, va revisando qué tiene esta organización y qué tiene la biodanza. Entonces, nosotros queremos encontrar, a mí me da, yo siempre se los coloco y se los coloqué en otro lado. Pues vamos a ver si encuentro, ahorita miro a ver si encuentro la diapositiva y ya les digo el tipo de personas y personajes y a veces de organizaciones que nosotros quisiéramos encontrar y no funciona de esa manera. Ya lo busco por ahí. Pero entonces, lo primero que hacemos nosotros para que entonces, el primero que tiene que ser afectivo, ¿quién es? El facilitador. Pero nosotros queremos que la organización sea afectiva y yo estoy yendo a decirle, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, no haga... Cuando en biodanza la cosa es integre, comencemos a integrar. ¿Cómo eso? Entonces, Rolando me dice a mí, nosotros no trabajamos, reconocemos la sombra y la integramos para poder desarrollar el proceso biocéntrico. Entonces, nosotros nos pegamos de la parte sana porque biodanza trabaja con la salud. No nos enfocamos en la enfermedad. El facilitador y usualmente el que ya es consultor, llega como consultor, con la mirada de bacteriólogo o bacterióloga. A ver a qué huele. Ayudar por allá, a ver a qué huele, porque así llegamos. Y eso es afectivo. No, no es afectivo, mis amores. Entonces, el primero que tiene que ser progresivo soy yo. Y biodanza, entonces lo que me dice a mí es, mire, no nos enfocamos en la enfermedad, nos enfocamos en la salud. Si la persona tiene un 5% de salud, lo que vamos a hacer es ir incrementando esa parte sana, vital y de salud. Cuando yo llego a una organización y me enfoco en lo que está mal, pues no funciona la cosa. Yo empiezo a mirar qué es lo que está bien y cómo hago que eso que está bien lo pueda incrementar la organización. Ese es el lenguaje de la afectividad, que es un lenguaje de progresividad. ¿Sí? Hoy en día, claro, los valores se han invertido. Hoy en día usualmente la gente primero va a la cama y después se pregunta el nombre. Ahí sí tenemos que retroceder un poquito. Uno primero debería como preguntarle el nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Un besito, el coqueteo y luego viene todo lo demás. Pero como nos hemos saltado algunas cositas, entonces fíjense que el gran trabajo, yo molesto mucho porque yo le digo a mis estudiantes que yo procuro formar facilitadores, porque dificultadores ya tenemos bastante. Entonces nosotros a veces somos los más grandes dificultadores, en primera instancia de nuestros propios procesos, ¿sí? Entonces yo hay gente que veo que sale y me dice, ¡ah, ya tengo mi título!
y lo escucho y digo, uy, sí, no debería de ser facilitadora, debería ser dificultadora de biodanza. Algunos deberían tener el título de director dificultador de biodanza. Más o menos ese, porque le dificultan todo a los estudiantes, sobre todo su proceso de desarrollo. En la organización, yo llego como un facilitador y ese nombre es muy importante y muy relevante. Queremos el título de profesor. A mí no me interesa el título de profesor. Yo amo profundamente el título de facilitador, porque mi trabajo es hacer más fácil lo que ya es difícil. Es difícil trabajar en una organización. Es difícil las jornadas que hay. Es difícil trabajar con tantos egos. Mi trabajo es llegar a hacer una sesión que posibilite y facilite los vínculos afectivos dentro de la organización. Ahora, ¿cuál es el nivel de afectividad que necesita la organización? Entonces no voy a ir a hacer la danza de amor 3, porque es que no es para ese espacio, mis amores. Voy a ir a hacer, incluso puede que no voy a hacer la danza de la amistad, porque es que ahí la gente, si bien es cierto, se vuelve amiga, se conocen, encuentran la pareja, no es el objetivo. Ah, pero hay que aprender, miren, una clase tan básica. En las organizaciones hay que aprender a caminar juntos. Entonces, no hay nada más importante que la ronda. Aprender a estar juntos y tomados de la mano en medio del caos. Los lúdicos se vuelven tan importantes, los juegos y los lúdicos, para trabajar en la organización, porque nos bajan del ego, nos quitan las pretensiones y nos permiten entrar en relajación. Lo que le estamos dando hoy aquí es un brochacito, como a esto que es el lenguaje, que realmente es una pedagogía de la afectividad. Pero insisto, los primeros que tenemos que ser afectivos y pedagógicos somos nosotros. He trabajado, vuelvo a decir, he tenido la bendición de trabajar con muchas empresas en estos 20 años y sobre todo de cabeza los últimos 15 años con biodanza. Y es increíble lo que se logra en una sesión de 2 o 3 horas y cómo esa sesión de 2 o 3 horas perdura en el tiempo. La gente cognitivamente recibe muchas cosas, pero a nivel emocional y bien llevado es una cosa maravillosa. Nosotros sabemos que en una primera sesión no se propone el abrazo, pero qué lindo en una organización poder promover el encuentro afectivo, resonante, presente, estar presente. Que cuando una persona cuando hemos trabajado esto, por ejemplo, mejorar el servicio al cliente, que es el tema eterno de toda la vida. Y hacemos 2 o 3 talleres de biodanza con una frecuencia semanal cada 8 días, y luego la gente me comienza a mostrar los papelitos que les colocan los clientes. Dice, ay, ahora ya me sonríes, ahora, cuando la gente aprende a estar presente para el otro. Y ellos, o sea, tenemos una cantidad de testimonios muy, muy bellos. A mí me apasiona este tema, como se dan cuenta, demasiado. Por ahí estamos con Florelena planeando para Venezuela esta extensión. Ya por ahí lo hemos conversado, ahí estamos hablando. Nos quedan en el horario oficial 15 minutos, entonces vamos a abrirlo a preguntas un poco. ¿Les parece? Marisol tenía una pregunta hace rato. Dale, Marisol. Es que no era pregunta, realmente era un aporte por lo que había dicho Eucari, cuando le asoció un color al amor o a la afectividad dentro de la organización, y yo lo que quería aportar es que era también pasión, que también lo dijo Marisabel, es pasión por lo bien hecho, pasión por disfrutar lo que estoy haciendo y compartirlo con el otro, pasión por ser solidario y colaborar. En parte, y obviamente mucho lo complementó Luis hablando de esas valiosas danzas. Eso era lo único que iba a decir. Y bueno, aportar que me encantó que introdujeras el nombre de biodanza en el proceso de selección, Luis, porque yo lo hubiese llamado un assessment center, ¿no? Que realicé varios, y yo lo que hacía era que cambiaba dinámicas del assessment y ponía vivencias de biodanza, pero tú lo dijiste como es aplicar biodanza en la selección, no es un assessment. Valiosísimo, me encanta. Tal cual. Era eso. Gracias, Sol.
Ahí tienes una niña con la mano alzada. Esa soy yo. Eh, Esa no, soy yo, la de la... Edmar. Ah, hay otra. ¿Quién? Edmer. ¿Dónde está Edward? Edeniro Espero. Ortega y Mila. Y luego María Isabel. Ediner. Ediner, te escuchamos, tienes el micrófono cerrado. Ediner. Bueno, mientras se alista Ediner, entonces Mila. ¿Ahora sí? Hola, Sí, ahora buenas sí. noches. Oye, ahora. Ok. ¿Será que Mi inquietud es la siguiente. Disculpa que no logro abrir la imagen. Tranquila, dale. Tengo una formación en finanzas y negocios y duré 11 años en el área nacional. Y actualmente mi trabajo principal es en organizaciones, en un ramo muy particular, donde los gerentes poco invierten en capacitación. Y me ha parecido muy valioso el enfoque que le estás dando, porque el speech me parece muy sólido. Ahora, mi inquietud es la siguiente. Se requiere para que los gerentes y dueños de empresa puedan ver los beneficios de la aplicación de la biodanza organizacional en su empresa, realizar informes antes de aplicar el programa de biodanza y después de culminado, o hablan por sí solos los resultados en tu experiencia. Mira, lo que no se mide no se mejora. Y en las organizaciones hay que tener indicadores, ¿sí? De hecho, nosotros en la formación tenemos indicadores, ¿sí? Integración grupal, integración motora, integración afectivo-motora, sensitivo-motora. Y hay que cumplir con todo eso. En la organización pasa exactamente igual. Yo llego y hago un diagnóstico de qué me estoy encontrando, porque yo necesito saber para dónde voy y qué mostrarle justamente y sobre todo cuando las empresas están haciendo este tipo de inversiones. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, lo primero que yo les pregunto es cómo está su nivel de deserción, porque es que la deserción cuesta mucho en la organización. ¿Cómo está el nivel de empatía? Porque una cosa es que la persona esté trabajando porque la paga es buena y otra cosa es que esté trabajando porque le apasiona o se identifica con lo que hace y el nivel de productividad cambia dependiendo de la sensación de la persona frente a aquello que hace. Y eso ya es otro indicador. Entonces yo entre la evaluación lo primero que pregunto es, de 1 a 10, en plena realidad, ¿cómo te sientes hoy con tu trabajo? Y hay gente muy franca, 6, 7, 8. Cuando aplicamos a los 3 meses, la gente dice 10, este proceso que se está haciendo, porque lo que hago es tomar, si la organización no tiene valores, comenzamos a desarrollar valores para que creen una identidad que crezca junto con las personas con las cuales están trabajando. Entonces, definitivamente sí, hay que hacer un diagnóstico antes, durante y después, que le sirve a la organización, pero también me sirve a mí como facilitador. Nuestro gran problema como facilitadores de biodanza y sobre todo cuando hacemos procesos de intervención es que nos cuesta muchísimo a nosotros sistematizar. Y sistematizar es llevar un registro y un control. Yo tengo un registro de cada organización de los últimos 10 años porque al comienzo no lo hacía y luego comencé a sacar un registro que hoy en día es mi base de trabajo. Cuando llego a una organización digo, ay, este problema o esta situación similar ya me pasó en otro lado. Entonces incluso el insumo se vuelve mi herramienta operativa. Mila. Tienes el micrófono Hola, cerrado. ¿cómo Ya. estás, Luis? Un placer. Hola, amor. Ahora sí, muchas gracias. Quería compartir una anécdota rapidito y una pregunta. Mi anécdota es que yo soy ingeniero industrial y hago consultoría de procesos. Y desde que estoy en formación de biodanza, ya veo, cuando dijiste quitar, ¿sabes? No ver la posibilidad como consultor que ve problemas, me hizo sentido porque cuando ya tenemos esta formación de biodanza, vemos son lo sano, ¿no? La parte sana de los equipos de trabajo, lo que se puede potenciar. Y tuve una anécdota interesante, sobre todo no sé qué tan fácil la escalar
o ha sido calar biodanza organizacional en Venezuela. En la empresa en la que yo estaba trabajando, no, como consultoría, no lo conocían. Y también había un tema de costos, un tema de costos país. Lo que dice una intervención de que el tema de invertir en capacitación en este tipo de actividades, que además no son muy conocidas, a veces es como, ¿cómo doy a conocerlo, no? La estrategia que yo utilicé como consultor de procesos, pues tenía que hacer un upgrade de ISO y en las entrevistas, pues tenía como que la escucha de cuáles eran sus quiebres más cotidianos y les ofrecí una sesión, una aula abierta, una sesión con todo el personal como cierre de Navidad, ¿no? Y tomando lo que expresaban y sobre todo sus luces, que eran equipos bien sólidos, tenían sentido de pertenencia a la empresa. Y eso me encantaba. Ya ahí tienes un Mm, terreno adelantado del que uno se puede pegar para avanzar. Dale, Exacto. amor. Entonces tuve la posibilidad de meterlo así como que por debajito. Y lo bueno fue los comentarios. Bueno, dimos la sesión, el aula abierta. Yo no la di porque en ese entonces yo no era facilitador, pero invité a unas extraordinarias facilitadoras de aquí de Caracas. Y fue una sola sesión. Y lo que te quiero comentar es al día siguiente, lo que me comentaron, ¿no? Que les gustó, que fue algo, una energía diferente, fue algo que era necesario. Esos espacios de afectividad son necesarios, aun cuando la empresa no lo considere, sus directivos no invertirían, dice uno, ¿no? Porque eso es desde la mirada de, no van a gastar plata en eso, en esa bailadera. Sin embargo, el darlo a probar, dar una probadita, además que la sesión fue extraordinaria, porque le hizo, o sea, yo seguí dando la asesoría, la consultoría, por unos meses más y empezar, ¿cuándo van a volver a hacer la biodanza? El tema no es que uno quiera o no, sino el tema es con los directivos, ¿no? ¿Cómo Mira, escalar? hay cosas bellísimas y es que uno escala con el ejemplo. Y Ujú. efectivamente, muchas veces yo le digo, mira, te voy a dar una primera sesión. Y usualmente le digo, trabajemos un equipo mezclado, Ok, directivos y gente de base, que haya una persona como de cada área, para ok. que ellos vean el impacto de la organización. Y lo otro que es súper, súper importante también, Mila, en ese sentido, es que es otro tema del que podemos luego hablar. Ojalá, si todavía nos queda un espacio en Avifabi para estos días de conferencia, lo tomamos, si nos lo dan, y porque es muy apasionante político, pero sobre todo es también el lenguaje con el que yo llego a la organización. Nosotros, Sí, no hace, nosotros realmente, la aplicación que yo doy se llama Sistema Biocéntrico en las Organizaciones, porque nosotros muchas veces no hacemos clases de biodanza. Yo llego a una organización y resulta que hoy echaron a 20 personas, hoy se murió Pepito Pérez, hoy en la auditoría nos sacamos 10. Entonces la gente no está para celebrar, pero yo sí claro. puedo hacer la base del sistema biocéntrico en las organizaciones, en la educación biocéntrica. Trabajamos con la metodología de Paulo Freire y trabajamos desde luego a Rolando con principio biocéntrico. Entonces yo muchas veces no puedo llegar a hacer biodanza, pero yo puedo llegar a hacer un círculo de cultura. Yo he trabajado con mujeres en condición de prostitución. Yo soy hombre, que eso ya es jodido no sé cómo, perdón, no sé qué significa la palabra jodido en algunos países, pero ya es fregado, complejo, contradictorio. Entonces, un hombre facilitando a mujeres en condición de prostitución y lo hicimos por medio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como con 500 mujeres y trabajábamos grupos de 50. Wow. Y mis compañeras llegaban y siendo mujeres no les estaba yendo bien porque trabajaban con mujeres que estaban en ámbitos muy agrestes y ellas llegaban con la danza de la flor. Y hoy vamos a abrirnos como pequeñas flores que se abren al mundo para polinizar y armonizar nuestra existencia. No, eso está muy lindo para otros espacios, pero no para este tipo. Entonces yo les decía, bueno, y hoy vamos a hacer una danza y vamos a hacer una danza para empoderar como cuando les toca a ustedes allá en la calle. Entonces, como yo también, pero insisto, ese es otro tema, cómo a nosotros nos cierran las puertas, porque incluso, insisto, y tú lo acabas de decir, mira, y es que nosotros a veces, incluso siendo consultores, queremos conservar ese mismo lenguaje.
Entonces se nos olvida que hay que reeditarnos a nosotros y lo primero que hay que parentalizar es nuestro lenguaje, para que se vuelva un lenguaje afectivo, porque el lenguaje de las organizaciones, no en todas, pero en su gran mayoría es un lenguaje agresivo, competitivo, del resultado, del logro, de la explotación. Entonces lo afectivo no está en la dulzura y en el color rosa, lo afectivo está en encontrar un lenguaje que se identifique a la organización con el danzarín. Gracias, Mila. María Isabel. Ajá. Bueno, primero te tenemos una propuesta decorosa, Luis Alberto. Ya que posiblemente estemos allá lo más seguro en Colombia en octubre, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿será que unimos una extensión en esos tiempos, verdad? Quedaría buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Vamos a programar una para que el viaje valga. Exacto, para que se pague ese pasaje. Sí, y lo que comenta, sí, y otro tema que yo me he dado cuenta es el tema de la música. No podemos usar siempre esas músicas que No. generalmente algunas son bastante femeninas o muy dulces, pues tenemos que tomar en cuenta la composición de la organización, si es una composición bastante pareja de hombres y mujeres, pues también eso es parte de eso. Y otra cosa es el seguimiento, ¿no? Porque haces una intervención, pero si después vuelve, no siempre se aceptan que sea algo rutinario, semanal, sino cada cierto tiempo, dependiendo de la dinámica de la organización. Entonces, también ver esos cambios implica también un seguimiento ya más específico, como tú lo mencionas, y nos enseñarás un poco cómo hacerlo para medir eso, aun cuando las condiciones no sean la de la sesión semanal, etcétera, ¿no? Sino que Tal sean cual. en ciertos momentos. Mira, lo que Gracias. dices es tan importante. Lo primero es la consigna, que es súper importante. Yo hasta el día de hoy tengo incomodidad porque nosotros en este mundo espiritual, globalizado, de luz, de paz y de amor, entonces llegamos a la organización, nosotras, yo duré danzando en un grupo, en mi grupo regular durante 9 años y era el único hombre y acepto, no soy machista, soy el mayor y tengo 3 hermanas y mi persona, Patricia, bueno, las que me conocen saben que no soy un tipo machista. Pero hay un momento donde el nosotras me sabía a cacho. Yo quería mi identidad también. Yo quería, y veo que muchas llegan a la organización, nosotras, las biodanzantes, no. Venga, ¿dónde está lo afectivo? Porque el otro se siente. Entonces, yo en mi necesidad de ser inclusiva, excluyo a los demás. Entre más busco mi particularidad. Entonces, lo primero que hay que trabajar en la organización es el lenguaje, ¿sí? Yo no puedo ser, y ahora, como decía nuestro amado Rolando Toro, porque ustedes deben de saber que y claro, estamos celebrando aquí a Rolando, pero esto lo digo con respeto, quiero que me lo entiendan de buena manera. En la organización no necesita, es más, la organización no, con todo el amor y todo el respeto, la organización no quiere saber a veces de Rolando, quiere saber usted para qué le está poniendo a saltar, a brincar. Y efectivamente, las músicas en biodanza. Miren, hemos hecho toda una exploración. Hoy en día ustedes tienen unos elencos maravillosos de donde echar mano. Claro, hay que ser ortodoxo para luego ser ortopráctico, no al contrario. Entonces uno tiene que ser muy disciplinado sus primeros 2, 3 años. Pero tenemos un elenco en la metodología, en la extensión que yo doy, hay un elenco específico para trabajar biodanza organizacional, como hay un elenco para trabajar con chicos. Ahora, la música es igual que los grupos, depende yo a dónde estoy yendo. Yo llegué a una organización en Colombia que se llama IMAL, 250 hombres de una siderúrgica. Y llegó la facilitadora y quería que danzaran descalzos cuando la norma de seguridad y salud en el trabajo les dice que no podían descalzarse. Y ella dice, ay Luis, pero es que no se toman de la mano. Y yo, y es que no necesitas que se tomen de la mano. Entonces, la consigna fue la siguiente. Estábamos trabajando con 80 hombres en la sala. Muchachos, bienvenidos. Vamos a danzar, vamos a trabajar. ¿Y por qué danzamos? Porque en la guerra, cuando los hombres... ¡ay! Pero ¿cómo, Luis? Estás mencionando la guerra. Si esta es una poética de la vida. Es la consigna que engancha a ellos. Los hombres cuando salían a la guerra hacían danzas de fuerza y hacían danzas de poder. Nosotros no vamos a ir a la guerra, pero vamos a hacer una danza de fuerza. Vamos a hacer una danza, mejor dicho, vamos a danzar los 300.
y con las botas, entonces que se escuche. Y una ronda ciranda la convertimos en una ceremonia maravillosa para danzar. ¿Cómo adapto? Insisto, aquí lo afectivo es la empatía. ¿Cómo desarrollo mi capacidad empática con la organización y el grupo con el cual voy a trabajar? Y no es lo mismo ir a trabajar a una clínica, no es lo mismo, tengo la fortuna hoy de trabajar, de hacer talleres con la Cruz Roja, que son procesos fuertes. He trabajado con la Agencia Nacional de Paz y Reconciliación a partir de que se firmó el Tratado de Paz en Colombia, y hay un proyecto que llevaba 3 años. Los reinsertados, habían 25 personas de las FARC y 25 personas de la comunidad, y llevaban juntos 3 años, pero no se podían ver a los ojos. Hicimos un taller de 4 horas y esta gente terminó abrazándose por primera vez en 3 años, mirándose como seres humanos, a partir de cómo colocamos unas consignas y unas músicas que acompañaran el propósito. No hay nada más afectivo y no hay nada más empático que una sesión de biodanza instalada desde la afectividad, no desde el ego del facilitador o no desde la pura necesidad de la organización. Nosotros como organización, ABEFABI tiene una cuota para los asociados. Hoy muchos de nosotros no pagamos la cuota en ABEFABI, pero gracias a los que pagan está esta conferencia, porque se puede pagar un Zoom, porque se puede programar, porque entonces, ay, es que usted va a ir a la organización a hacer plata, usted va a prostituir la biodanza. Venga, yo pago en la asociación, nosotros pagamos en IBF, usted paga la sala donde danza, los danzarines le pagan a usted, o sea, todos tenemos, cuando usted está abriendo su sala de biodanza, usted tiene una organización y le gustaría que creciera, a usted le gustaría que llegaran 5, 10, 15, 20 a danzar. Entonces, su grupo es la primera organización que usted tiene. Y yo lo primero que me pregunto es, ¿y por qué mi organización no está funcionando? Y fue, madre, vino la pandemia y yo volví a hacer clase con 3 personas cuando mis grupos eran de 30. Y yo me sentía otra vez como cuando comencé al principio. Y de nuevo, los 3 que ya estaban fijos, entonces al uno le dieron traslado, al otro no sé qué, y de nuevo volví a tener clases donde no me llegaba nadie. Y tengo grupo hace 2 años sin parar. Hoy paré porque habían temas, porque si no, ya hubiera parado y ya estaría dictando clase en este momento. Pero la dicto con la misma pasión. Lleguen 3, lleguen 10, lleguen 100, lleguen 5. Dicto una extensión con la misma pasión. Lleguen 20 o me lleguen 5. ¿Dónde está nuestra capacidad afectiva y nuestra capacidad empática? Entonces, insisto, biodanza es una herramienta pedagógica y la pedagogía se aprende sumergiéndose en ella. Encontramos el sentido entonces de esta pedagogía. Habían varios que al principio estaban un poco curiosos, que no sabían. Abraham nos había dicho que le parecía un poco curioso. Hasta aquí, ¿cómo vamos, Abraham? ¿Qué pasó? ¿Valió la pena la inversión en la organización que tú eres de haber invertido esta hora en ti? Abramos el micrófono a Abraham. Lo tienes cerrado, Abraham. Michael, no sé si se pueden abrir micrófonos. Listo, Abraham. No, abre el micrófono. Sí, ahí está. ¿Listo? Listo. Estoy muy gratamente complacido. Se me acaba de abrir. Yo pensé que el horizonte de biodanza daba como para 1 millón y ahora me doy cuenta que da para 20. O sea, es impresionante, impresionante escucharte con ese manejo tan profesional del tema, que lo único que hace es abrirme el horizonte a algo insospechado. O sea, eh, llevar a las empresas la posibilidad de funcionar a través de del principio biocéntrico, me parece que es potenciar el trabajo
a un nivel insospechado. O sea, todo lo que tardaría esa gente en llegar a la biodanza por fuera, me parece que a través de su trabajo, pues es una labor igualmente loable, pero esto, descubrir que no, que en el diario hacer se puede encontrar Biodanza hace parte de lo cotidiano, mira, y lo eh, primero, a mí me dice la gente, ¿qué es lo primero que le dices a una organización? ¿Cómo la organización se identifica con el principio biocéntrico? Entonces la primera pregunta es, ¿qué organización no quiere estar viva? ¿Quién eso, abre una organización para cerrarla mañana? Todas exacto, las organizaciones quieren estar vivas, todas las organizaciones quieren permanecer en el tiempo. Hay gente que fundó su empresa hace 100 años, él o ella ya no existen, pero la organización sigue existiendo, ¿sí? sí, Nosotros, Rolando hoy no está, pero nosotros existimos en biodanza gracias a su aporte. Pero Rolando es la mejor, o sea, Rolando jamás, yo no creo que Rolando en su primer instante creyó que fuera a tener una multinacional, porque eso es lo que es biodanza, es una multinacional, o sea, por donde la veamos, ¿sí? sí, Y cuando yo hablo con Rolando Toro Acuña, que aquí varios lo conocemos, me dice, Luis, nosotros creíamos que mi papá estaba loco. Yo tenía 8, 10 años y mi papá llegaba a danzar con 3 locos. Yo decía, eran otros hippies en el entorno de la casa. Y hoy saber, yo tengo egresadas de mi escuela de universidades muy prestigiosas en Colombia, donde hoy están dictando biodanza. Tengo gente que se egresó con nosotros y está en Panamá dictando biodanza en universidades, pero también tengo gente que está dictando biodanza en colegios, que les hace tanto bien a los niños. Tenemos gente que están trabajando en proyectos sociales facilitando biodanza. Lo que pasa es que también nos han satanizado la organización, mm, ¿sí? Y sí, los primeros que nos tenemos que quitar eso de ahí somos nosotros. Insisto, la organización empieza, yo soy una organización. Yo vivo de biodanza hace 15 años. Durante los 2 años de pandemia, yo viví y sigo viviendo de biodanza. Muy seguramente no en las condiciones en las que estaba hace 5 o 10 años, pero hasta el día de hoy y vivo con mucha dignidad, gracias a Dios. Gracias al trabajo y a la disciplina, ¿sí? Y he seguro. logrado cosas muy importantes. Logré comprar un carro, logré viajar, logré hacer muchas cosas. He tenido la fortuna de que organizaciones me invitan a otras partes. Entonces, siento que tenemos todo un trabajo. Los primeros que tienen que hacer un trabajo de afectividad en torno a lo organizacional somos los mismos biodanzantes. Cierto, cierto. Bravo, gracias. Bien. Bueno, nos escuchamos. Tenemos un ratico para escucharnos antes de que Maika nos corte ahí ya. No sé si seguía otra ahorita, Maika. Luisito, como unos 5 minutos, Listo. porque ¿Alguien ya más? tenemos 8:10. Por ahí están Aldis y Einer. Silvia, que ha estado súper atenta también. Claudia. Bueno, no quisiera que se me quedara ninguno sin nombrar. Muchas gracias por responder mi pregunta y por todo lo que dijiste a continuación. A mí me encanta muchísimo cada vez que escucho a alguien hablando de biodanza de forma concreta y no espíritu-flauticamente. Me, desde un principio Florelena me ha animado con el tema organizacional, así como en otras áreas. Y a escucharte a ti me reafirma que mi maestra me conoce y sabe de mis potenciales. Total, ¿Tú qué total. dices? Bueno, yo levanto mi manito por aquí sencillamente para agradecerte. Yo sé que no has terminado, pero desde ya por esa pasión que le pones a este tema tan apasionante como es la biodanza organizacional, un tema que me coquetea también por allí, soy por el área en el que me manejo y realmente me pareció renovar esa convicción de la vida presente en todas las áreas y en todas las organizaciones. Entonces me parece muy importante poder trascender e ir a otros escenarios. Es un escenario que no he tocado
con esa pasión que tú lo presentas, pues me entran así las ganas de ir también para allá. Qué bueno, y háganlo con toda determinación. Miren, si las personas, si a la organización donde yo estaba no hubieran llevado biodanza, pues yo no sería biodanzante, porque no lo hubiera podido conocer de otra manera. Tenía muchas taras en ese momento de mi vida, estaba en una iglesia, bueno, tenía una cantidad de cosas, yo no me permitía bailar porque para mí eso era pecado, pero cuando me dijeron en la organización que lo tenían que hacer, pues yo dije, bueno, es la organización la que me obliga. Y aquí estoy, ahora ya nadie me obliga, o sea, soy yo. Pero a veces, insisto, y me encanta cuando Andy dice, sí, a mí el tema yo creo que biodanza es una cosa tan poderosa, tan concreta, que a veces la romantizamos demasiado y le quitamos su verdadero valor. Biodanza es tan concreta que lo llevas a lo cotidiano todos los días. La biodanza que solo funciona en el aula de clase es, Dios mío, no tengo otra forma de colocarlo, perdónenme si sueno burdo, pero es un pajazo mental. La biodanza se vuelve biodanza cuando yo empiezo a llevarla a mis ámbitos cotidianos, cuando el encuentro con el otro soy capaz de hacerlo, cuando esa oposición armónica la puedo hacer en mi casa, con mi pareja, con mis hijos, cuando esa sincronización o la danza de los límites la puedo hacer ahí. Esa es la verdadera biodanza. Mientras tanto, el aula es el laboratorio, pero la biodanza se hace biodanza en lo cotidiano del día a día. Y en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Ay, que es que me da vaina ir porque allá obligan a la gente a ir. Entonces, cuando nos teníamos que aplicar, por ejemplo, cuando usted le tiene que aplicar las vacunas al niño, que tenemos todo un día con las vacunas, cuando usted le tiene que dar el remedio al niño y al niño no le gusta, pues hay que darle remedio. O no, Yuhat, que de eso tú sabes más que yo. ¿Ah? Hay que dárselo. Entonces, y en biodanza nos pasa eso. Entonces yo creo que si nosotros lográramos ver la grandeza, y Rolando hablaba de algo muy importante, y es la masa crítica, que no hablaba de la cantidad de personas, sino de la calidad de personas, ¿sí? Y hay mucha gente necesitando un respiro de vida, hay mucha gente necesitando en las organizaciones poder respirar tranquilidad. Cuando yo llego a un colegio y doy biodanza en un colegio de chicos y doy biodanza a los profesores, un profesor que maneja no 20, sino que durante todo el día le toca pasar por 3 o 4 cursos y está manejando 80, 100, 200 pelados y tiene 1 hora de tiempo donde puede respirar y ocuparse de sí mismo, ya es todo un logro. Así de poderoso es lo que hacemos. Michaeliana y Solcito, agarren el micrófono porque si no aquí nos dan las 12 de la noche. Mire, venga y deme el micrófono, que después lo volvemos a invitar, o yo, no se preocupe por eso, que seguimos hablando. Y se sigue incrementando tu club de fan. Gente querida, muchísimas gracias por haber estado acá, por acompañarnos. Gracias, Luis, por tus palabras, tu compañía, tu disertación. Gracias a los que están muy lejos de acá, de Venezuela. Yo sé que por ahí ya es de madrugada y bueno, se quedaron acá con nosotros. Gratitud total, absoluta por la compañía, por hacer posible esta celebración. Nos encontramos mañana en nuestra primera actividad, 10:30 de la mañana, con otra colombiana maravillosa como es Mónica Llano.